Bienvenidas, bienvenidos a la cuarta conferencia de paz. Vamos a empezar. Interviene Ione Belarra, Secretaria General de Podemos. Muchas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Un placer estar hoy aquí. Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta Conferencia Europea por la Paz, organizada por Podemos, a la que están convocadas las fuerzas de paz de Europa, de España y de otras partes del mundo. Bienvenido el Partido de los Trabajadores de Bélgica, el Bloco de Esquerda de Portugal, la Francia Insumisa, el Partido de la Izquierda de Suecia, la Sinistra italiana, el Partido de los Trabajadores de Brasil, Nea Aristera de Grecia, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, la representación de la comunidad palestina, el Frente Polisario del Sáhara Occidental y, por supuesto, los socios, los aliados de Alianza Verde, Euskal Herria Bildu y el Bloque Nacionalista Galego. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta conferencia de paz. Y mirad, vivimos tiempos de máxima importancia histórica, compañeros y compañeras. Momentos acelerados que pueden definir en muy poco tiempo el escenario mundial para las próximas décadas. Eso nos obliga, creo, una vez más a estar a la altura, a comprender en profundidad la dimensión de lo que está pasando y a poner toda nuestra energía intelectual, emocional y política al servicio de los intereses de la ciudadanía y de la mayoría social. Hoy todo el mundo entiende que en estas horas no solo se está jugando el futuro de Ucrania, también, compañeros y compañeras, el futuro de Europa. Son horas en las que los acontecimientos se precipitan y se disipa esa niebla que impedía a muchos ver una realidad que para nosotras en Podemos y para las organizaciones de izquierdas que están hoy aquí llevaba siendo evidente muchísimo tiempo. Que Europa lleva demasiados años alimentando una guerra que no solo representaba un desastre para el pueblo ucraniano, sino para todos los pueblos de Europa. Que Europa lleva años apoyando y financiando su propia derrota, su propia ruina, que es mucho más que una mera derrota diplomática o geopolítica. Es, compañeros y compañeras, una derrota histórica que pone en cuestión al propio proyecto europeo y lo que somos, su lugar en el mundo y el sentido de Europa. Todo como resultado de un seguidismo suicida a los Estados Unidos de América, compañeros y compañeras, cuya agenda en Ucrania y en Europa, y hoy vuelve a ser evidente para todo el mundo, siempre fue contraria a los propios intereses de Ucrania y de Europa. El compromiso con la paz no puede ser un elemento de coyuntura. No es un pin de quita y pon, compañeros y compañeras. No es una posición política que defendemos en función de cómo de fácil es o no defenderla en un momento concreto. La paz es nuestra razón de ser. La paz forma parte de nuestros valores fundacionales, forma parte, compañeros y compañeras, de lo que somos. Y por eso hay que defenderlo cuando es fácil hacerlo, en tiempos de paz, pero particularmente cuando es difícil hacerlo en tiempos de guerra. Por eso, nosotros y nosotras podemos decir con orgullo, a día de hoy, que nos mantenemos en nuestra posición de siempre, la que hemos tenido desde el comienzo de la guerra, la que defendimos cuando nadie más lo hacía. Nos mantenemos firmes en la apuesta por la diplomacia y por la paz, por la resolución negociada del conflicto, por evitar cientos de miles de muertos. Y mantenemos nuestra oposición al envío de armas, al envío de soldados, al aumento del gasto militar y a financiar económicamente a Ucrania para que haga la guerra. Quiero recordar hoy que mientras la socialdemocracia y otras fuerzas políticas que se autodenominan progresistas defendían la guerra y comparaban esta situación con el abandono al que las potencias democráticas sometieron a la Segunda República Española después del golpe de Estado fascista, nosotras llamamos partidos de la guerra a quienes defendían estos planteamientos. Defendimos, frente al consenso bélico y un consenso mediático total, una posición en un momento muy difícil.
Eso nos costó casi, compañeros y compañeras, que nos expulsaran del Gobierno, que nos llamaran putinistas, que se burlasen de nosotros y de nosotras y dijeran que a ver si íbamos a llamar nosotras a Putin para que dejara de matar. Todo el régimen, sus medios de comunicación comprados y su consenso bélico se pusieron en marcha para tratar de criminalizarnos y ridiculizarnos. Obviamente, aguantar esa presión no fue fácil. Pudimos hacerlo también gracias a compañeros y compañeras como vosotras. Menos, obviamente, estando dentro del Gobierno. Pero el tiempo ha vuelto a demostrar que llevábamos razón y que nuestra posición, nuestro compromiso con la paz y nuestra apuesta por la diplomacia como única salida posible a este conflicto era la correcta. Lo triste, compañeros y compañeras, es que hayan tenido que pasar 3 años y haya tenido que haber cientos de miles de muertos para que los demás también se den cuenta. A quienes, desde distintos espacios políticos, tanto a la derecha como en la progresía europea, ya sea por malicia, compañeros, por ignorancia o por un error de análisis, han contribuido a esta agenda belicista, creo que hay que pedirles hoy menos sorpresa y más autocrítica. Les pedimos que paren, que reflexionen y, sobre todo, que dejen de andar por un camino que ya ha demostrado que nos lleva al precipicio. Y esto último es lo más preocupante, a tenor de las declaraciones, de los hechos, de las decisiones que están tomando en estos días las élites europeas y particularmente los líderes de la Unión Europea. Creo que hoy toca decirlo claro. Lo que están haciendo los Estados Unidos y Rusia con Ucrania no es una paz. Es un reparto colonial de Ucrania. Es un saqueo a plena luz del día. Eso, compañeros y compañeras, no es una paz. Un reparto según el cual probablemente Rusia se va a anexionar parte de los territorios de Ucrania que ya mantiene ocupados y un acuerdo según el cual el resto del país va a quedar convertido en una potencia, en una colonia de Estados Unidos que va a permanecer bajo el yugo del imperialismo todo el tiempo que sea necesario para que Estados Unidos, independientemente de quién controle la Casa Blanca en un momento dado, pueda apropiarse de los recursos naturales de Ucrania, particularmente de sus minerales raros. Eso, compañeros y compañeras, era lo que querían. El dinero y nada más que el dinero. Y si el reparto colonial de Ucrania entre Estados Unidos y Rusia es la peor de las noticias, creo que no lo es menos constatar que las élites políticas en Europa persisten en la misma lógica belicista que nos ha traído hasta aquí, rozando en este caso ya desde mi punto de vista el más absoluto de los ridículos. Seguir apostándole a la guerra en un momento en el que todo el mundo entiende ya, incluso el propio Zelensky, que Trump y Putin se van a repartir Ucrania como si fuera una tarta y como si esto fuera la Conferencia de Berlín de 1884, compañeros y compañeras, es hacer el más absoluto de los ridículos. Y Europa y la Unión Europea, y particularmente la Comisión Europea, están haciendo el ridículo después de dejarse humillar por los Estados Unidos de América. Lo que están diciendo Macron, von der Leyen o el propio Pedro Sánchez es básicamente lo mismo que nos ha traído al desastre después de estos 3 años. Disparar el gasto militar por exigencia de Donald Trump, reforzar la OTAN, confrontar con Rusia e incluso ahora ya enviar tropas a Ucrania, como si no hubiéramos tenido ya suficiente de víctimas, como si no hubiera habido ya miles y millares de víctimas ucranianas, civiles, por supuesto, pero también jóvenes rusos y ucranianos que, vistiendo uniformes militares, han pagado con su vida una guerra que, quiero decirlo hoy también aquí, compañeros y compañeras, nunca pagan quienes las ordenan. Quienes las ordenan desde sus despachos nunca pagan las guerras y sí los pueblos, como estamos viendo una vez más en Ucrania. Todas estas víctimas de esa trituradora que es la guerra, compañeros y compañeras. Porque si algo ha quedado claro hoy es que esta guerra ha sido, más que ninguna otra cosa, una decisión política. Fue una decisión política empezar la guerra de Ucrania y ha sido una decisión política terminar con la guerra de Ucrania. El problema es que para conseguir el botín ha habido miles de pérdidas humanas. Nos dicen, eso sí, que van a enviar tropas de paz. Yo hoy quiero combatir este discurso. No son tropas de paz, compañeros y compañeras. Son, en el peor de los casos,
jóvenes españoles, italianos, alemanes, franceses, que muchos de ellos van a volver en ataúdes de vuelta a sus pueblos y a sus ciudades. Y en el mejor de los casos, esas tropas de paz solo van a servir para ser la seguridad privada de los Estados Unidos para saquear Ucrania. Para eso van a servir las tropas de paz. Europa paga las carreteras, paga la reconstrucción, pone la seguridad privada y Estados Unidos se lleva los beneficios. Por eso, hoy puedo asegurar desde aquí que Podemos jamás va a apoyar el envío de tropas militares a Ucrania. Y exigimos al presidente Sánchez que, a diferencia de lo que lleva haciendo desde el comienzo de la guerra, pase por el Parlamento las decisiones que implican directamente a la soberanía popular de este país. Porque estoy convencida, compañeros y compañeras, de que no hay ni una sola persona que votó a Pedro Sánchez el 23 de julio del año 2023 que estaba votando duplicar el gasto militar y enviar tropas a Ucrania. Eso no es lo que la gente votó en las urnas y eso lo vamos a denunciar hasta el último minuto. Y creo que es un momento también para decir que ese aumento del gasto militar, esos compromisos que el señor Pedro Sánchez está adquiriendo con el fascista de Donald Trump, implican destruir nuestro estado del bienestar. Cada euro que van a destinar a ese aumento del gasto militar es un euro menos que no se va a destinar a nuestra sanidad pública, a nuestra educación pública, a que nuestros niños y niñas tengan las mejores escuelas, a que nuestra gente tenga los mejores tratamientos contra el cáncer, a que tengamos un verdadero sistema de cuidados que garantice la conciliación y que permita a la gente tener una vejez tranquila. Cada euro que se destina a gasto militar es un euro menos para nuestra gente y por eso, compañeros y compañeras, nosotras lo decimos claro, eso no es seguridad. En estos momentos, la mayor amenaza a la seguridad de Europa tiene que ver con la emergencia habitacional y con los fondos buitre que se están comprando nuestro país a trozos y que controlan ya en este momento, como el fondo buitre BlackRock, 21 empresas de 35 del IBEX 35. Así, compañeros y compañeras, es como se vende nuestra soberanía energética, bancaria y de comunicaciones. Y creo que hay que decirlo también. Trump está demostrando que en estos momentos Estados Unidos representa también una de las principales amenazas a los intereses de Europa. Por eso, compañeros y compañeras, es el momento de alzar la voz y de decir alto y claro que tenemos que liberarnos de la bota del fascista peligroso de Donald Trump, que tenemos que liberarnos de ese yugo, compañeros y compañeras, porque si no, nunca vamos a poder garantizar seguridad para nuestro pueblo. Pensadlo un momento. ¿A quién ha beneficiado esta guerra? 3 años después, ¿quién ha salido beneficiado de la guerra de Ucrania? Una guerra que perfectamente Estados Unidos, el Reino Unido y la propia Europa podían haber evitado en el año 2022 a través de un acuerdo diplomático que boicotearon. ¿Quién ha salido beneficiado? Directamente las empresas armamentísticas, que no han parado de subir en bolsa desde que empezó esta guerra, e indirectamente la banca de todo el mundo y particularmente la banca española y también las grandes empresas de distribución, porque la inflación provocada por esta guerra es lo que ha provocado la subida de los tipos de interés y que las hipotecas a tipo variable en este momento en España estén disparadas y que la gente esté pagando 100, 200 o 300 euros más al mes por su hipoteca. Y quien está haciendo el agosto han sido las empresas grandes de distribución que han aprovechado para especular con el precio de los alimentos. Una vez más, las consecuencias de la guerra no la pagan quienes las ordenan, las pagan los pueblos y la paga la gente que tiene que llenar la nevera cada mes. Por eso, compañeros y compañeras, lo hemos dicho muchas veces, pero la paz es la tarea política más importante en este momento. Y para terminar, quería explicar o pensar juntas sobre 2 conceptos que se están escuchando mucho en las últimas semanas, que escuchamos en los medios de comunicación y que, sin embargo, tienen un tinte orwelliano que me gustaría hoy cuestionar. El primer concepto es paz justa. ¿Qué significa paz justa? Paz justa significa para Trump y para Putin, y eso ha quedado muy claro en estas últimas semanas, repartirse Ucrania como si fuera una tarta, saquearla hasta que no quede nada. Lo que menos les importa, compañeros y compañeras, es el pueblo ucraniano. Para los belicistas europeos,
atendiendo a lo que se está escuchando en los últimos días, paz justa significa más guerra. Significa seguir enviando armas a Ucrania e incluso llegar a enviar soldados. Lo que menos les importa es el pueblo ucraniano. A nosotras, que sí nos importa el pueblo ucraniano, como nos importan todos los pueblos del mundo, pensamos que una paz justa solo puede ser con el pueblo ucraniano y con los pueblos de Europa. La lógica según la cual Ucrania tiene que pertenecer a la órbita de influencia atlantista o americana es exactamente la misma lógica según la cual Ucrania tiene que pertenecer al área de influencia rusa. Es la misma lógica la que está detrás de este planteamiento y es el origen principal del conflicto. Por eso, para que haya una paz justa debe basarse en el no alineamiento o subordinación de Ucrania a ninguna potencia y en el ejercicio de su propia soberanía a través de un sistema democrático que garantice que se respeta la voluntad de su pueblo para decidir libremente sus alianzas, sus relaciones internacionales y por eso lo quiero decir transparente, cristalino. Frente a un reparto colonial, frente al reparto colonial, no alineamiento, soberanía y democracia. Eso es lo único que puede producir una paz justa en Ucrania. Y, compañeros y compañeras, lo mismo vale para Europa. Europa se ha equivocado gravemente en su subordinación a la agenda de Estados Unidos, que siempre ha ido, y ahora vuelve a ser evidente, en detrimento de los intereses europeos. Europa siempre tuvo que defender la paz en su territorio y buscar unas relaciones sensatas con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con Rusia, que quiero recordar forma parte de Europa, y también con Estados Unidos. Pero para eso necesitamos defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es lo que hemos defendido siempre desde Podemos y lo que vamos a seguir defendiendo. Una posición propia para Europa en política exterior, en defensa de los intereses de Europa y de los derechos humanos, independientemente, compañeros, de cualquier otra potencia. Para alcanzar una paz justa, sabemos que Europa tiene que jugar un papel. Por eso, compañeros y compañeras, pero eso pasa precisamente por dejar de recorrer el camino que nos ha traído hasta aquí y que solo ha servido para alimentar la guerra. Y por último, ahora sí, quiero cuestionar también el término una y otra vez repetido en estos días de autonomía estratégica. ¿Qué es autonomía estratégica? Pues para los belicistas europeos, y aunque parezca muy contradictorio, para quienes nos han traído además a esta situación, autonomía estratégica significa reforzar el régimen de guerra disparando el gasto militar por exigencia de Donald Trump. Resumiendo, que autonomía estratégica frente a Donald Trump es hacer exactamente lo mismo que pide Donald Trump. Hasta ahí llega el absurdo de las élites europeas. Incluso, aunque eso signifique literalmente desmontar los derechos sociales y los servicios públicos de eso que llaman Estado de bienestar. Porque la gente lo tiene que tener claro, tiene que ser muy consciente de que para que podamos duplicar el gasto militar en España, como ha comprometido Pedro Sánchez con el fascista de Donald Trump, hay que desmontar el Estado de bienestar. Y desmontar el Estado de bienestar en este momento, en un momento en el que también se dice mucho que tenemos que recuperar el pegamento o la identidad europea, en un momento que también se repite mucho de crisis existencial de Europa, es, creo, justamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. Porque la amenaza existencial a Europa, otro concepto también, como decía, muy manido, es precisamente esa. La amenaza existencial a Europa es el régimen de guerra, que la Unión Europea nació precisamente para no repetir jamás. No lo olvidemos, compañeros y compañeras. La amenaza existencial a la Unión Europea es la pertenencia a la OTAN, que no son más que las cadenas que nos atan a los designios de un imperio en decadencia. La amenaza existencial a la Unión Europea es el fascismo, que la UE precisamente nació para no tener que volver a vivir. La amenaza existencial a Europa es la destrucción de los derechos sociales y del Estado de bienestar. Por tanto, frente a esta verdadera amenaza existencial que está amenazando Europa en este momento, para nosotras la autonomía estratégica, la verdadera solución a este contexto enormemente complejo, son 3 puntos muy claros. El primero, salir de la OTAN, compañeros y compañeras. El segundo,
fijar como objetivo prioritario. OTAN no, bases fuera. OTAN no, bases fuera. El segundo, fijar como objetivo político prioritario parar al fascismo. Y, en tercer lugar, abandonar el neoliberalismo y el régimen de guerra que lo engendran y recuperar precisamente esos derechos sociales como el eje fundamental de la identidad europea. Porque seamos honestas, compañeros y compañeras, ¿para qué le sirve la OTAN a Europa? Para nada. Lo hemos visto claramente en estas semanas. La OTAN solo sirve para defender los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos de América. Y hoy, compañeros y compañeras, todo el mundo se da cuenta de que si Europa sufriera un ataque, como lo sufrió Ucrania, Estados Unidos haría exactamente lo mismo con Europa que ha hecho con Ucrania, es decir, dejarnos tirados. Por tanto, es evidente que la OTAN en este momento, y antes, pero más ahora que nunca, no sirve para absolutamente nada y no sirve para defender los intereses de Europa. Por eso, hoy quiero proponerle formalmente a Pedro Sánchez que acuerde la salida de España de la OTAN, que saque de nuestro territorio las bases militares de Estados Unidos y que proponga a los socios europeos el control colectivo para una seguridad compartida del arsenal nuclear que se encuentra en estos momentos en territorio europeo hasta que logramos la total desnuclearización de nuestro mundo. Esa es, compañeros y compañeras, nuestra propuesta, porque no es tiempo de medias tintas, no es tiempo de ser conservadores. Lo comentábamos hace un momento en la reunión con los socios europeos. Estamos en un momento en el que el orden internacional surgido del siglo XX y que ha ocupado la mayor parte del siglo XXI que hemos vivido, ya no existe, compañeros y compañeras. Ese mundo simplemente ya no existe. Estamos en otra pantalla y la izquierda necesita proponerle una sociedad alternativa, real, de esperanza a los pueblos de nuestros países. Por eso creo que no sirve de nada aferrarse a las ruinas del orden anterior. Por eso, lo digo con total claridad, no habrá autonomía estratégica ni futuro ninguno para el proyecto europeo mientras permanezcamos en una estructura militar dirigida y liderada por un fascista peligroso como es Donald Trump, como es la OTAN. Y termino, ahora sí. Me parece que es importante también asumir que uno de los riesgos más importantes que tiene, lo comentábamos también con los socios europeos hace un rato, uno de los riesgos más importantes, una de las amenazas existenciales a Europa es precisamente que en Europa desaparezcan, que en Europa no haya un proyecto claro de izquierda transformadora. Izquierda transformadora es aquella que plantea claramente la paz como un eje de identidad fundamental. Un proyecto feminista, un proyecto ecologista, un proyecto que defienda sin complejos la justicia social, un proyecto que esté orgulloso de ser lo que es. Y nosotras pensamos que es el momento de hacer crecer esas fuerzas, las fuerzas de paz, las fuerzas feministas, las fuerzas ecologistas en toda Europa. Para eso también organizamos esta Conferencia Europea de Paz, para arroparnos, para acuerparnos, para tener más fuerza juntas y para demostrar que sí se puede y que hay alternativa a un mundo en el que solo reinan los más fuertes. Muchas gracias. A continuación, interviene Catarina Martins, del Bloque de Esquerda de Portugal. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Yo voy a hablar en inglés, perdona. More than 15 years ago, Eduardo Galeano wrote, "Does the so-called international community exist? Is it anything more than a club of merchants, bankers and warriors?" Nevertheless, today, facing the obscene display of Trump and the digital oligarchs, we are now ushering into a new world order.
Trump inaugurated the time in which territories and people are explicitly and publicly negotiated in Ukraine and worldwide. Everything has a price, and people are dispensable items of a contract between billionaires. But this path did not start now. Galliano was right. In the complicity with the genocide in Gaza, what did the Biden administration or the European Union expected Netanyahu's plans to be? What did you think were the plans of the generals and ministers who brag about unspeakable cruelties against the Palestinian people on primetime television? Wasn't this always the plan? And the tanks are also in West Bank right now. What are the European values, after all? When the European Union's trade agreements finance the war in Congo, when the reconstruction deals in Ukraine are distributed, when borders are externalized, what has the European Union done? Human rights and international law offshores are paid in euros. This is why today, as always, when we are asked who will protect us, whether Trump or Putin, whether NATO or Macron and Le Pen nuclear weapons, or a European army, we will say, as we always said, none of them. Those who make war will not bring us peace. Our hope, our strength lies elsewhere. It lies in an international community, yes, but not of merchants, bankers, or warriors. It lies in the people. We know peace, real, long-lasting peace, will not come as a business on rare soil, as it won't come out of occupation or colonization, even if it is as colorful as AI can paint it. The fascists and the oligarchs put on loud voices and say that peace is what they are building on the ruins of international law. They want to scare everyone into believing this is the only way. Right now, Trump and Putin are discussing how to divide the Arctic. Their future is war and drill. Their future is death. But the future is not theirs to determine. We won't be scared. This is the time to fight, to organize, to speak up. International law is not what suits the strong side at each commercial contract. It's self-determination, it is peace, it is human rights, and here is our resistance. We are inspired by the extraordinary courage we see in Palestine, Kurdistan, Western Sahara, and also in Ukraine. By the courage of the people who struggle for peace all over the world. The courage we see in the students who occupy universities in the name of solidarity with Gaza, in those who demonstrate for the climate, in those who do not stand still face of racist, misogynist or homophobic violence, in those who oppose eviction, in those who exercise empathy with the firmness and determination that these times demand of us. That's the left. We are the people. We know, as Patti Smith sings, we can turn the world around. We can turn the earth revolution. We have the power. People have the power to dream, to rule, to wrestle the world from fools. And yes, the people have the power to build peace. Thank you, Ion, for inviting me. Thank you, Irene. Thank you, Isa. It's a pleasure to work with you every day. Thank you, Podemos, for being here. A continuación, interviene Samuel González Wessling del Vänsterpartiet, partido de la izquierda de Suecia. Gracias. Voy a intentar hablar en español, pero voy a hablar sobre el tema desde una perspectiva de sueca. Han pasado 3 años desde la invasión rusa de Ucrania y el comienzo de la terrible guerra. Todo cambió ese día para Ucrania como país y para la población ucraniana, pero también en el resto del mundo. La invasión, ocupación y guerra de Rusia son completamente inaceptables.
Van en contra del derecho internacional y deben seguir siendo condenadas en los términos más enérgicos, mientras apoyamos a Ucrania. La invasión no ha sido provocada, es injustificable y ilegal. El ataque es una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y entraña un gran sufrimiento humano para el pueblo ucraniano. La situación está avanzando rápidamente después de las elecciones en los Estados Unidos del pasado otoño. Una nueva administración en Washington ha enviado señales diferentes sobre el apoyo estadounidense a Ucrania y la relación con Rusia. Es muy grave y muy preocupante. Las declaraciones de Trump han indicado que está dispuesto a dejar que Rusia gane la guerra, permitiéndole conservar la tierra que ha invadido. Al mismo tiempo, Trump quiere apoderarse de Groenlandia y Canadá. Todos los países democráticos deben unirse en apoyo a Ucrania y en resistencia a la invasión rusa. No pueden tener lugar negociaciones sin la participación de Ucrania. Y, por supuesto, son las condiciones y decisiones de Ucrania las que deben constituir la base de cualquier negociación y acuerdo. Nada debe discutirse ni decidirse por encima de los ucranianos. Ucrania necesita paz, pero la paz debe ser justa y sostenible. No se debe obligar a Ucrania a entregar el poder o la tierra a Rusia. Son solo los propios ucranianos quienes deben decidir sobre su propio futuro y el de su país. Ni Trump ni Putin. Ten en cuenta, Putin no se detendrá en Ucrania. Su imperialismo continuará. Ha sido obvio para todos durante muchos años que el régimen de Putin en Rusia es una amenaza concreta para todos los países vecinos de Rusia. Es una Rusia imperialista la que está en guerra con Ucrania. Ser capaz de defender sus fronteras y a su población es fundamental para que Ucrania pueda construir y fortalecer su democracia y el bienestar de su población en el futuro. Así como Netanyahu no debería poder expulsar a los palestinos y Trump no puede abrir campos de golf en la Franja de Gaza, tampoco Rusia debería poder anexar Ucrania por la fuerza. Gracias. A continuación, interviene Giorgio Marasa, de Sinistra Italiana. Gracias a todos y todas. Voy a hablar en inglés, disculpe. There are words, even single and isolated words, that could trace political directions, that define identities, and that can mark even the paths of the history. The idea of Europe, before being that of a single market, is strictly linked to the word peace. The idea was born actually in a small island of the Mediterranean Sea, Ventotene, where the fascism confined ideas and people considered as dangerous. This while the world was crossed by the darkness of a devastating war that produced millions of deaths. However, in these 3 years, it's precisely the word peace that has been the victims. The greatest removal of the European politics, which inevitably meant a blind and dangerous political path. The EU replaced the word peace with victory, intoxicated by an ideology and a militaristic practice that has made us lose touch with reality. The answer was always and only one: weapons, 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 and just weapons. Convinced that this was enough to create security, to defeat the arrogance and the nationalism, thinking that a more armed world was a safer place, instead of naturally being a more dangerous one. Today, we're risking to pay the bitter bill for this mistake.
As Sinistra Italiana, since the beginning of the Russian war of aggression to Ukraine, we have been calling for Europe to take charge of a diplomatic initiative to stop the war and to create a lasting security balance, starting with a broad multilateral peace conference. We have asked to be active peacemakers. This also means recognizing our limitation and our contradiction, but it means having a clear compass indicating our role in the world. Too often we have looked to the world with arrogance, superiority, and a double moral standards. Exactly that hateful double moral standard that makes us complice in the impunity on the genocide of Israel against Palestinian people, that make us predators in large part of the world, that make us accept in silence thousands of deaths in the Mediterranean Sea, that allow us to live with blatant injustice and inequalities as long as they happen out of our eyes, out of the headlines of our newspapers. The convergence between Trump and Putin are clearly not accidental. They are both first-liners of a new imperialism, of nationalism that, in the name of me first, have no problem in trampling the dignity and even the lives of peoples. And Trump's possible peace, or better say end of the wars, clearly has the cynical flavors of a colonial partition. But we cannot make the same mistake again. We cannot afford it. Europe's response to the Trump colonial model cannot be, once again, the militaristic rhetoric of war. It cannot be continue to give weapons and to arm ourselves. This is not the way forward. Europe can still play a different war, the one we didn't play until now. We can and we have to call for a broad and multilateral peace process, a process that doesn't concern just you people, but the world as a whole. In short, Europe can be an autonomous subject in an open and multipolar world. In this field, Europe is gambling with its own destiny, which has never been so at risk. The enemies are strong and dangerous. They are both inside and outside us. They are represented by the new and the old right-wing parties and their slogan, and they are supported by the unscrupulous technocratic capitalism that is willing to overwhelm everything, in a tangle in which economic and financial powers, wars, and geopolitical supremacy are an integral part of the same scheme. But Europe can still save itself. The world can still save itself. Only if we think it's possible to play a different role in a different game. Only if our democracy is seen as a great opportunity to change deeply material condition of millions of people. Only if we cut with austerity policies. Only if we reject arms race and become a living force of peace. Only if we are up to the task that history put in front of us. Others will not do. And we cannot wait for them. The left has responsibilities for this. We must feel fully responsible for building an alternative with the courage to imagine that another world is still possible, still today, che otro mondo è possibile a hoy, che un altro mondo è possibile ancora oggi. Grazie a tutte e a tutti. Interviene Patricia Parga, del Partido de los Trabajadores de Bélgica. Yo lo haré en español. Muchísimas gracias a Podemos por esta iniciativa y por haber pensado en nuestra fuerza política e invitarnos. Hemos escuchado durante toda la mañana en la conversación que hemos tenido con los distintos representantes con mucha atención y me gustaría solamente poder compartir un poco el análisis que del Partido del Trabajo de Bélgica hacemos sobre la situación. Asistimos a un momento de crisis del sistema capitalista mundial y con cambios vertiginosos que transforman nuestra realidad a una gran velocidad. Ya han pasado 3 años exactamente desde el inicio de la agresión de Rusia contra Ucrania. Centenas de miles de víctimas que podrían haber sido evitadas si la Unión Europea hubiera utilizado la diplomacia. Un papel diplomático en vez de apoyar y alimentar una guerra. Hay un acuerdo
un acuerdo de paz. Los líderes europeos deben despertar y tomar conciencia de la situación y no avivar el fuego como lo están haciendo Kaja Kallas y otros líderes europeos. Estados Unidos ha impulsado una escalada, la ha alimentado en beneficio y se ha beneficiado de ella, ha empujado a los países de Europa a dejar de comprar gas ruso para comprar un gas a Estados Unidos mucho más caro, así como a financiar contratos multimillonarios por una carrera armamentística. Todo esto en detrimento de nuestra industria y de nuestras economías. Y ahora que han conseguido eso y la guerra se estanca, Estados Unidos quiere seguir saqueando los metales raros de Ucrania y forzar un acuerdo con Rusia para poder concentrarse en su verdadero objetivo estratégico, que es hacer la guerra a China. Rusia no es estratégico de Estados Unidos, China sí lo es. Debemos desarrollar una política de paz y de diplomacia contra la militarización, especialmente con Rusia, que es un país vecino y con el que vale más dialogar. Nosotros debemos dialogar con los que no estamos de acuerdo, justamente porque eso va en interés de los pueblos europeos. Debemos dialogar con China, con Rusia, con los países del sur, para poder conseguir la paz. Estamos convencidos de que Europa puede y debe ser una fuerza independiente de los Estados Unidos y dejar de ser una fuerza agresiva a nivel mundial. Concentrémonos en la defensa de nuestro territorio y nuestras infraestructuras estratégicas. Después de 8 meses de negociaciones, Bélgica ha formado un nuevo gobierno de derechas con políticas de austeridad y sobre todo con políticas de un enfoque militarista. Hace algunos días vimos el cierre definitivo de la fábrica de Audi, que es una fábrica de automóviles con alta tecnología que estaban haciendo autos eléctricos justamente para transitar hacia el cambio energético. Y el nuevo ministro de Defensa ha decidido que este sitio puede ser útil para construir hoy día tanques para la guerra. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Es eso lo que necesitamos cuando la urgencia es la transición energética? Pero quiero terminar con un mensaje de esperanza. A pesar de todo, la resistencia se organiza. El 13 de febrero tuvimos una gran manifestación, una muestra que la alianza entre la sociedad civil y los sindicatos puede y debe estar hoy día más presente que nunca en nuestro discurso. Más de 100.000 personas venidas de todas las regiones de Bélgica bajaron a desfilar por las calles de Bruselas para decir no a las nuevas políticas de austeridad que el nuevo gobierno quiere implantar, no a la militarización. Además, el Parlamento de Bruselas, del cual hago parte, pudo sacar una primera resolución, que es la primera de un parlamento en Europa, contra el Estado de Israel como un Estado genocida y pidiendo sanciones económicas fuertes. Hoy debemos redoblar nuestros esfuerzos por unidad, sensibilización, organización y movilización. Todo por la paz, nada por la guerra. A continuación, interviene Sebastián Blanco, representante de la Francia Insumisa en Madrid. Buenos días, muchas gracias a todos y muchas gracias a Podemos por la invitación a esta cuarta conferencia de la paz, que aunque soñar no cuesta nada, pues esperemos que sea la última y que todos los pueblos puedan vivir en paz.
Hemos venido desde la Francia Insumisa también para resaltar el apoyo a todos los colegas que están alrededor aquí en Europa, pero también en el mundo en general. Y nuestra posición es clara, estamos a favor de la paz y de la justicia social, que sea en Ucrania, en Palestina, por supuesto, en Líbano o también en la República de Congo, que se habla un poco menos, pero que también es muy importante. Queremos subrayar que desde la France Insoumise siempre hemos dicho que estamos a favor de la defensa del derecho internacional, pero también es necesario que todo el mundo cumpla con este derecho internacional y también estamos a favor, por supuesto, de la libre determinación de los pueblos, y eso incluye también a Ucrania, pero también a Palestina, que está sufriendo mucho esta situación. Queremos resaltar también que hay que trabajar para la seguridad, como se ha dicho, para los pueblos, pero para ambas partes, y ninguna negociación, y respetando justamente la libre determinación de los pueblos, ninguna negociación ni acuerdo de paz se puede tomar sin la presencia de Ucrania. Es importante resistir siempre frente a esta narrativa bélica que nos están imponiendo desde Estados Unidos, y como veíamos antes en los carteles, estaría bien que pongamos más interés en dar apoyo y contrarrestar, quiero decir, todas los que nos pasa a nivel social, y dejar de dar dinero a armamento para defender nuestra Europa. Como decíamos desde la France Insoumise, y lo hemos dicho desde hace ya 3 años, estábamos a favor del desarrollo de la diplomacia. Solo pasa por la diplomacia, siempre lo hemos dicho, y aunque la oposición se ha reído de nosotros, hoy en día solo pueden ver que era la única solución viable y que no había otra. Ahora, hoy en día, lo único que hemos hecho es ser, como os ha dicho antes, hemos hecho el ridículo. La Unión Europea ha hecho el ridículo, y Trump y Putin se están acordando y repartiendo el territorio europeo como ellos quieren. Eso no puede ser, y necesitamos desarrollar todos juntos un nuevo marco y una nueva construcción para defender nuestra Unión Europea. Siempre hemos dicho que los recortes, bueno, es lo que decía, pero bueno, necesitamos un proyecto, como decía, un proyecto fuerte frente de la Unión Europea, y sobre todo defender ahora mismo nuestros valores, porque estamos viendo también con la llegada de Trump que el fascismo está completamente descontrolado, y que hoy en día cualquier discurso fascista puede pasar en la televisión y que nada pasa. Queremos también apoyar a todas las personas que están delante, que se criminalizan muchas veces las luchas sociales y las manifestaciones y movilizaciones por la paz. Necesitamos estar unidos y trabajar todos juntos para defender nuestros intereses, el de los pueblos. Tenemos también la obligación de dar otro ámbito y otra visión de la Unión Europea a nuestra juventud, porque hoy en día la visión que tienen es aterradora, quiero decir, y muy poco alentadora para la juventud. La movilización de los pueblos para nosotros es la única solución, y solo ellos tenemos que seguir estando aquí en eventos, hablando de lo que está pasando, y no dejar que nos callen. Necesitamos que todos estén aquí y que estemos organizando más eventos como este a nivel internacional para mostrar a Trump, a Putin y a todos los demás que no lo vamos a dejar pasar, no lo vamos a permitir, y que no se hará con nuestro acuerdo. Solo el pueblo salva al pueblo, y unidas podemos. A continuación interviene Maria Giannakaki de Nea Aristera de Grecia. Hablaré en inglés, ya que entiendo muy bien vuestro hermoso idioma. No puedo hablarlo porque no tiene la posibilidad de practicarlo. So,
I am here and I have to thank Podemos for the invitation, and I have to congratulate it on the initiative because we don't have to leave such an important issue as peace to the hands of the right, of the far right and the fascist. And I am here to transmit you the warmful and comrade greetings of the president of our party and the Central Committee. And if we love the idea of united Europe and the idea of European people, we don't have to stop criticizing the policies of the European Union of our days, because these policies destroy the Europe as we have known it for the last decades. And as I agree with all what is said by our comrades before, I have to say that with the left parties, despite our differences, we have common and we have to continue to work on this, because we are on the same page about the international law, the human rights, and the idea that now the United States try to build a new order globally, and we have to denounce all these policies. And we have to say that that the page that we are as left parties is the correct side of the history. And we have to continue to work on the peace globally, and I hope that this initiative is going to have a continuity. And we have to strengthen the forces for peace, not only in Europe, but globally. And we have to try to build international alliances. And we have to continue to be proud of what we are, because us, as left people, we are pacifists, we are feminists, and we work for the prosperity of all the people. Thank you very much. A continuación, interviene Marina Femenia, de la Cámpora de Argentina. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Voy a hablar en español, español argentino, pero español al fin. En primer lugar, quiero felicitar a los compañeros y a las compañeras de Podemos por esta conferencia. Y hoy nos convoca la urgencia de un momento crítico en la historia de nuestros pueblos. En Argentina nos enfrentamos a un gobierno que ha convertido la política exterior en un espectáculo de ignorancia, de arrogancia y de completa sumisión, no solo a Estados Unidos, sino también al Estado de Israel. Ha renunciado a la defensa de nuestros intereses estratégicos, ha subordinado nuestra soberanía a los mandatos del poder financiero internacional, y la política exterior de Javier Milei carece de un rumbo o de un plan de desarrollo nacional y de una visión estratégica para nuestra región latinoamericana. Su accionar ha sido marcado por el infantilismo ideológico y una constante necesidad de validación, evidenciando una masculinidad frágil que antepone el ego personal a los intereses de nuestro país. En su afán de mostrarse como un líder fuerte, ha convertido la agresión en un pilar de su política internacional. En su discurso hemos visto cómo ha deteriorado nuestras relaciones con países hermanos como Brasil, México, Colombia y al propio país y pueblo español. Pero esta violencia verbal y política no es casual, forma parte de un fenómeno más amplio que ha tomado fuerza en los últimos años. Milei encarna una masculinidad que se legitima a través de la brutalidad, el desprecio por el otro y la misoginia. Es la misma masculinidad que, tras el avance del feminismo y la ampliación de los derechos del colectivo LGTBIQ+, encontró refugio en Internet y en la política reaccionaria, transformando su resentimiento en una cruzada contra el Estado, los derechos humanos y la justicia social. Esta lógica, que se disfraza de meritocracia y de libertad, es en realidad una apología de la ley de más fuerte, donde el Estado es visto como un estorbo y los sectores vulnerables son descartables. Este modelo de masculinidad tóxica necesita referentes a quienes imitar, líderes que traduzcan la frustración en odio organizado. Su discurso de desprecio y superioridad, envuelto en una retórica pseudoacadémica, no es solo una estrategia política, es la reafirmación de una entidad masculina que busca validarse a través de la violencia y la dominación.
Frente a este panorama, nuestro desafío es doble. En primer lugar, resistir a la ofensiva neoliberal y, en segundo lugar, para lograr la paz, también debemos desmontar los discursos de odio que intentan justificarla. No puedo dejar de mencionar en esta conferencia el reclamo legítimo por la causa Malvinas, que es una causa regional irrenunciable para nuestro país y para nuestra región. El Reino Unido debe sentarse a negociar con la Argentina la devolución de un territorio que nos pertenece. Y con esto también quiero aclarar que el colonialismo no solo se expresa en la ocupación territorial, sino también en la ocupación de nuestras economías, nuestros recursos y de nuestros cuerpos. Por eso, así como luchamos contra el colonialismo británico en Malvinas, rechazamos también el colonialismo financiero que impone el Fondo Monetario Internacional, que bien sabemos que no es un organismo de ayuda, sino un instrumento de dominación, y su presencia en Argentina ha significado una y otra vez el saqueo de nuestras riquezas, el hambre de nuestro pueblo y la entrega de nuestros recursos estratégicos. Hoy el gobierno de Milei se somete sin resistencia a sus dictados, aplicando un ajuste brutal que está destruyendo el empleo, pulverizando los salarios y condenando a millones de argentinos a la miseria. En toda América Latina vemos cómo el extractivismo, la deuda y la militarización son las formas nuevas de colonialismo. Nos quieren esclavos, sin soberanía. Frente a esto nos plantamos firmes. La deuda es con el pueblo, no es con el FMI. Mientras el imperialismo busca dividirnos y enfrentarnos, nosotros reafirmamos un principio fundamental. América Latina y el Caribe son zonas de paz. No aceptamos injerencias externas ni golpes blandos disfrazados de crisis institucionales. La única vía para garantizar la paz es reforzar nuestra región y el Mercosur. Nos enfrentamos a una avanzada conservadora que busca recolonizarlos con nuevas formas de expresión. La lucha es ahora, compañeros y compañeras. Nos quieren desmoralizados, aislados y con miedo, pero no nos rendiremos. Luchamos por la soberanía, por la justicia social, por la integración de nuestra América. Luchamos para que el hambre y la miseria no sea el destino de nuestros pueblos. Y también luchamos para que la dignidad se imponga ante la humillación. Y para terminar, quiero nombrar una frase de un poema detenido desaparecido en la dictadura argentina, que él decía que arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. A continuación interviene Lilian dos Santos, del Partido de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil. Buenos días. Primeramente, agradecer a Podemos por esa oportunidad, por ese espacio. Entendemos la importancia de esta lucha y también la importancia de tener tantos aliados, como estáis viendo, que no somos pocos, ¿no? Desde el Partido de Trabajadores de Brasil y de presidente Lula, nos gustaríamos, obviamente, no podíamos no estar presentes, ¿no? Porque al fin y al cabo la apuesta de Lula siempre ha sido por la paz y quienes conocen su trayectoria saben que ha sido siempre un negociador, un mediador y un hombre que siempre ha buscado el diálogo y el acuerdo. Lula ha rechazado varias veces propuestas de meterse en la guerra, ¿no? Cuando Bush quiso que mandásemos tropas a Irak, lo recusó. Y también ahora cuando Biden pidió que mandásemos las tropas a Ucrania, también lo rechazó. Esa es la misma postura tenemos en el Partido de los Trabajadores y nuestro foco y nuestros esfuerzos son prioritarios en mejorar la vida de nuestra gente, de proporcionarles un estado de bienestar social que no hay como aquí, allí, ¿verdad? Y sanar sus necesidades y sus urgencias. Y esta la apuesta de Lula, ¿no? por la búsqueda de un mundo más igualitario, equilibrado y justo, se ve también en la inclusión de Brasil en los BRICS. La opción de la guerra nunca ha sido buena para la ciudadanía, ¿no? Ella favorece solamente una élite. Muchos de nosotros aquí no hemos vivido los horrores de la guerra, ¿no? Porque somos muy jóvenes.
Pero sí sabemos, ¿no?, lo que significa. Mis abuelos se fueron a Brasil cuando de la Segunda Guerra y nos contaban los horrores de la escasez y del dolor y de la separación de las familias y de la destrucción de los negocios. Entonces, no podemos dejarnos enredar por esa falacia de que la guerra es necesaria y de que Europa necesita un ejército. Nos mintieron ya tantas veces, nos mintieron sobre Irak, nos mintieron sobre Libia, sobre Afganistán y nos han mentido ahora mismo sobre Ucrania. Entonces, no podemos creer que después de 50 años que la OTAN recibe aportaciones de los tantos países de Europa, que eso se agota en 3 años de guerra en la Ucrania. Esto no tiene sentido. Esto es una mentira descarada. Y los que estamos aquí, todos nosotros que estamos aquí, estamos trabajando para construir un muro de contención contra estos fascistas que quieren quitarnos los derechos. Vamos a marcar y estamos intentando marcar la ruta para un mundo más civilizado, humanista y de amor. Y obviamente vamos de manos, esperamos ir de manos con todas las feministas que están por aquí. Y esperamos poder contar con vuestro apoyo. Muchísimas gracias. A continuación interviene Majed Dipsi, de la Izquierda Palestina. Buenos días a todas y a todos. Reitero mi agradecimiento a Podemos por la invitación para poder exponer ante vosotros y vosotras durante 4 minutos algo sobre lo que acontece. Desde luego, defender la paz en un mar de guerras no es una tarea fácil, por no decir imposible. Defender la paz no solo se limita a Europa. Europa forma parte del planeta. Y el tema palestino hoy está en el corazón de la política internacional. Pero parece como si fuera descubierto hace 1 año y medio, cuando lo del 7 de octubre. Al igual que Ucrania hace 3 años. La paz que descansa en la doctrina del señor Borrell, que estamos en un paraíso y el resto es una jungla, no es una paz. El reparto del pastel fue hace más de 100 años, durante la Primera Guerra Mundial. El reparto colonial entre franceses e ingleses es la configuración de los Estados-nación que hoy sufrimos en África, en Asia y en América Latina. Estos pueblos desde entonces nunca han conocido lo que es la paz. 2 organismos internacionales, la Sociedad de las Naciones, que desapareció después de la crisis del 29, y la actual Naciones Unidas. Siempre han sido falsos testigos del exterminio y las guerras que se llevaron a cabo contra los pueblos del sur. ¿Sabéis cuántos millones han perdido la vida durante las últimas 2 décadas en el sur? 10 millones y 50 millones de, exiliados. Esta es la realidad. Defender la paz es defender orden internacional justo y multipolar
Y no solo en Europa. Europa representa el 5% de la población mundial. El mundo está en otro lado. Está en Asia, está en África, está en América Latina. Hay que atrever a decir las cosas con su nombre. Nosotros queremos una paz. Pero Europa, en primer lugar, que le ha costado 2 guerras mundiales y 60 millones de muertes, ha sido protagonista del colonialismo, el neocolonialismo en África y en Asia, y no ha sabido reconciliarse con el pasado. Y por eso está sometida a la voluntad del yanqui norteamericano. Por eso se han vuelto más belicistas que los propios norteamericanos en el día de hoy. Y esto es lo que no se puede llevar a cabo. Hay que defender una paz justa y duradera que descanse el derecho de los pueblos a la autodeterminación, a la soberanía, a la dignidad de las personas y no a instancia de los intereses de los estados y las potencias occidentales. Este es el camino de la paz que tenemos que atrever a defender. Palestina forma parte de este mundo. Exterminio calificado como tal. El grave exterminio a lo largo de los 2 últimos 300 años fue el primero norteamericano, en América, los 60 millones de indígenas, pero el segundo ha sido Palestina. Aunque ha habido muchas guerras y muchas matanzas en Vietnam, en Corea, etcétera, en Irak, no podemos seguir hablando largo y tendido. Y la paz descansa en hacer justicia. Y la justicia no se puede hacer, lamentablemente, con instar. No, hay que defender una moral, no doble moral, sino una moral íntegra. Defender la paz justa y duradera de los pueblos, cueste lo que cueste. El derecho de los pueblos a luchar, a resistir, y este es el camino. No somos, y con este termino, no somos amantes de la guerra y de la destrucción, pero tenemos el derecho a resistir. No hay ningún pueblo que haya triunfado sin resistir. El pueblo de Vietnam, el pueblo de Corea, el pueblo de Irak, el pueblo de Siria, del Líbano. Fijaos, Oriente Próximo, que es un campo de batalla que están matando todos los días con la chulería del Estado de Israel amparado por el gobierno norteamericano. Tanto Biden como el actual Trump. Esta es la realidad. Muchas gracias. A continuación, interviene Eyüp Doğru, del Partido para la Igualdad y la Democracia de los Pueblos del Kurdistán. En primer lugar, quiero agradecer Podemos de invitarnos a esta reunión de paz. La paz donde necesitamos también la paz es el Kurdistán, que está dividido entre 4 estados. Los estados que conocemos son totalmente antidemocráticos, como la Turquía, Irán, Irak y Siria. Nosotros somos la tercera fuerza política en Turquía, pero un partido que también sube consecuencias de esta guerra. Nuestros copresidentes antiguos han sido detenidos, diputados detenidos, activistas de asociaciones detenidos, alcaldes que hemos elegido con 80-90% de votos han sido detenidos. Y es un partido libertario, es un partido que tiene un sistema de copresidencia, es un partido también que integra todos los otros pueblos minorizados en Turquía, en esta área. El gobierno actual, el sistema dictador, no solamente es un
peligro para la región del Kurdistán en Turquía, sino también es peligro para todas otras zonas. Tiene ambiciones de otomanos, de ocupaciones de muchas otras zonas en esta región. Es un peligro para esa zona. Por ejemplo, sistemáticamente bombardea la región autónoma, única región autónoma, incluso democrática, en Kurdistán, Siria, donde ese gobierno integra los árabes, asiro-caldeos, arameos, todos los pueblos que viven en esta área, que han construido un sistema democrático en esta área, bombardea esa área porque es un ejemplo de democracia, un peligro para esos sistemas antidemocráticos en la región. Y finalmente, queríamos hablar de paz. Realmente, Kurdistán se encuentra en el centro de la guerra, que nosotros llamamos los kurdos la Tercera Guerra Mundial, porque está Estados Unidos, está Rusia, está Irán, está Turquía y todos los otros potenciales que viven de guerra, que profiten de guerra, están presentes en esta área. Nuestra alternativa de paz es el respeto de los derechos humanos, el respeto de la libertad de la mujer, el respeto de las autodeterminaciones de los pueblos que viven en esta área y un sistema de democracia que nosotros llamamos confederalismo democrático, que integre una democracia directa que integra a todos los pueblos y de las minorías étnicas, religiosas en estas áreas. Ese proyecto político que nosotros defendemos es la única solución para la zona donde vive siempre la guerra. Últimamente, el presidente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán ha lanzado una iniciativa nueva. Ayer mismo ha llamado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán de dejar la lucha armada y promueve una alternativa, una solución política para encontrar la paz y para resolver políticamente, democráticamente la cuestión kurda en esta área. Ese llamamiento ha tenido apoyo de ciertos estados europeos, incluso el secretario general de Naciones Unidas. Necesitamos también que los pueblos presentes aquí apoyen esa iniciativa de paz, pero como he dicho, que nos encontramos en una guerra, en una zona complicada, que los pueblos como nosotros, nuestro pueblo palestino, pueblo saharaui, que viven en esta área, nunca hemos tenido la paz. Desde que hemos nacido nos hemos encontrado en una guerra en esta área y que esa guerra ponga fin y que tengamos también la paz y la democracia en nuestra. Gracias y buenos días. A continuación, interviene Hadiyetu El Mokhtar, del Frente Polisario del Sáhara Occidental. Pues muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo también me sumo a esta iniciativa valiente de Podemos para organizar esta cuarta conferencia de paz, porque la verdad que la paz hoy es más imprescindible que nunca. Y antes de intervenir quería también felicitar a Isa Serra, la eurodiputada de Podemos, por haber salido indemne al menos, con algún codazo y algún empujón que le han propinado las fuerzas de seguridad marroquíes cuando intentaba aterrizar en el Ayun en un vuelo de supervisión de los derechos humanos. Y que al menos la hayan devuelto a España y no la hayan encerrado en las cárceles como hacen con los saharauis. La verdad que, como comentaba antes en una reunión preliminar que hemos tenido esta mañana con las organizaciones internacionales y con las compañeras de Podemos, a mí todo esto me suena. Este reparto colonial de territorios me suena porque el pueblo saharaui, el Sáhara Occidental, fue repartido en la Conferencia de Berlín en 1884 y, por desgracia,
nuestra tarta correspondió a España. ¿Y por qué digo por desgracia? Porque no hace mucho, hace escasamente 50 años, volvimos a ser repartidos por el gobierno franquista de entonces. Pero es que resulta que las democracias, los gobiernos que se dicen democráticos en el Estado español, nunca han reparado al pueblo saharaui de ese reparto colonial que seguimos sufriendo hasta hoy en día. Y me suena también esto de repartir territorios buscando tierras raras, recursos naturales, porque también nosotros, el pueblo saharaui, sufrimos eso. Hemos sido abandonados por la fuerza colonial y la potencia administradora que lo sigue siendo España, haciendo acuerdos ilegales para expoliar, saquear, robar los recursos naturales del pueblo saharaui. Y todo eso contraviniendo la legalidad internacional, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace poco, y hace también bastante las Naciones Unidas, han dicho que los recursos del pueblo saharaui son propiedad del pueblo saharaui. Y la paradoja es que el pueblo saharaui siempre se ha ofrecido para acuerdos. El Frente Polisario, las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática están abiertos y están disponibles para hacer acuerdos con empresas, con gobiernos, con países que quieran explotar esos recursos naturales, pero no sin el consentimiento del pueblo saharaui, a través de su único y legítimo representante, el Frente Polisario. Y como comentaba, no voy a alargarme mucho, no te preocupes, porque les veo sufrir mucho por el control del tiempo. Tenía previsto no hablar mucho, pero tengo que decirlo. Esta mañana, en la previa reunión que hemos tenido, decía que el pueblo saharaui llevamos muchísimos años luchando por la paz, por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los colectivos más vulnerables, pero sobre todo por la soberanía, por la autodeterminación de los pueblos y por la legalidad y el derecho internacional como norma de convivencia, que es fundamental hoy más que nunca. Y les decía a las compañeras de las delegaciones de partidos y organizaciones internacionales y a las fuerzas de izquierdas encabezadas por Podemos que donde haya la lucha por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, por la legalidad internacional, allí tienen al pueblo saharaui en primera fila de lucha y de resistencia. Gracias, compañeros y compañeras. A continuación interviene Juancho López de Uralde, de Alianza Verde. Buenos días, compañeros y compañeras. Quiero empezar dándoos las gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí hoy, con un aviso seguramente de muy poco tiempo, porque todo esto se ha organizado muy rápido. Creo que sois la expresión de lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo es que estamos pasando de un estado de estupefacción con lo que está pasando a un estado de acción y de resistencia, y eso es una muy buena noticia. Así que muchas gracias. Quiero también dar las gracias, por supuesto, a Podemos, a Ione, a Irene, por tomar el liderazgo en esta respuesta y en esta reacción, y de manera tan urgente poner en pie este acto detrás del cual lo que hay son muchas voluntades en contra de este nuevo orden que nos quieren imponer y al que somos profundamente, rotundamente insumisos. Y somos insumisos a este nuevo orden porque la paz es la única garantía de supervivencia para la humanidad. Y creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos en el planeta miles de cabezas nucleares que pueden destruirnos muchísimas veces. Por lo tanto, la paz es la decisión
más inteligente que podemos tomar, y luchar por la paz es lo mejor que podemos hacer. Así que gracias, Podemos, por poner esto en marcha. Quiero muy rápidamente, porque ya han pasado ya muchas intervenciones y estáis seguramente cansados y cansadas, muy rápidamente decir que seguramente no se me ocurre decisión más estúpida en medio de un escenario de calentamiento galopante, de un mar Mediterráneo que se calienta más rápidamente que el resto de los mares del mundo, de un planeta que pierde su diversidad y desaparecen los seres que habitan con nosotros a un ritmo cada vez más rápido, donde hemos superado todos los límites materiales de extracción de recursos. No se me ocurre decisión más estúpida que dedicar cada vez más dinero al armamento. ¿Puede haber alguna decisión más estúpida que, en vez de hacer frente a las enormes crisis que tenemos por delante de manera decidida y poniendo en ello toda nuestra inteligencia, nos dediquemos nuestros recursos precisamente al impulso de la industria armamentística? ¿Podemos ser tan estúpidos? Estas guerras, la guerra de Ucrania, la guerra del Congo, la ocupación del Sáhara, todas ellas tienen un elemento común. Son guerras por el control de los recursos. En cada una de ellas lo que hay es un interés por los recursos, y ahora lo estamos viendo en el caso de Ucrania, ¿no? Ahora por primera vez se habla de las tierras raras, se habla del petróleo, se habla del gas. En el caso del conflicto olvidado del Congo, lo que hay es el control de los recursos minerales de esta región, por cierto, donde está muy implicado la Unión Europea, un conflicto del que no se habla, y así sucesivamente. Y para que estas guerras puedan justificarse, este nuevo régimen necesita del negacionismo como un elemento clave de su construcción teórica. Seguramente cuando habléis de cambio climático os dirán, no, eso es mentira, lo escucharéis muchas veces, ¿no? No, esto ha ocurrido siempre. El negacionismo es un elemento troncal al nuevo orden belicista, porque si no hay problemas, si la Tierra no se está destruyendo, si el clima no está cambiando, si no estamos destruyendo la biodiversidad, ¿para qué nos vamos a ocupar de esos problemas? Utilicemos los recursos para construir armas, que es realmente a lo que lo quieren destinar. Entonces, pensad y tened muy claro que el negacionismo forma parte de este pensamiento, no es una realidad científica, no hay ciencia detrás del negacionismo, es una construcción política para justificar el belicismo y para seguir justificando la destrucción y la explotación de los recursos de nuestros pueblos. Así que yo termino diciendo que esta alianza por la paz es imprescindible, que tenemos que ponernos en pie y responder a este nuevo orden reaccionario, a este nuevo orden controlado por oligarcas que están imitando cada vez de manera más peligrosa los regímenes fascistas, ponernos en pie, y el pueblo tiene que decir sí a la paz y no a la guerra. Muchas gracias. A continuación, interviene Igor Zuraika, de H. Bildu. Eskerrik asko a todas, eskerrik asko a Ione, a Irene, a Isa y a las compañeras anónimas que han hecho posible que en muy poco tiempo mucha gente nos encontremos aquí. Lo ha dicho Juancho, yo no os voy a repetir, entendemos que está siendo complicado y que hace mucho calor, así que he decidido resumir un poco mi intervención, pero hay algunas cosas que creo que son obvias. Y una de ellas es decir que hace 3 conferencias venimos aquí a repetir, a dar unos discursos coherentes, unos discursos que defienden cosas como que invadir países nunca soluciona los problemas, solo los enquista. A decir cosas como que la única solución posible es la vía de la negociación. A decir cosas que nosotros sabemos y que vosotras sabéis, que es que los pueblos que hemos conocido la guerra, que hemos conocido la ocupación, sabemos de lo que estamos hablando y sabemos que desde esas perspectivas
Nunca vamos a buscar soluciones a los problemas que tenemos. Que no hay un acuerdo en el que no estén implicadas todas las partes que vaya a ser sostenible en el tiempo y que, por lo tanto, un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos no va a conseguir ser sostenible. Y queremos remarcar varias cosas que sí que nos parecen de estas que son imprescindibles y que hay que decir. Una de ellas es que queremos rechazar la voluntad militarista que siguen expresando algunos líderes y algunos estados de la Unión Europea. Que lo ha dicho Ione, no hay nada más ridículo que cuando parece acabarse el conflicto, insistir en seguir enviando armas y en seguir insistiendo en enviar soldados y personas sin que nadie lo haya pedido. Nosotros siempre hemos tenido una conciencia antimilitarista. Tuvimos a los insumisos, le dijimos que no a la OTAN, somos el pueblo de Guernica y creemos que esa es la manera en la que tenemos que seguir. Y que 3 años después de un sufrimiento descomunal, después de miles de muertes en Ucrania, aquellos que apostaron por la vía de la escalada militar, por el envío de armas, deberían reflexionar, hacer autocrítica y decirnos si con el menosprecio de la vía negociada se han acercado más a sus objetivos o no. Porque puede ser que detrás de todo esto lo que hay es que efectivamente sí se hayan acercado a algunos de sus objetivos, los económicos, los inconfesables, pero no a los objetivos que nos unen aquí. Y queremos repetirlo una vez y otra vez y tantas veces como sea necesario. La negociación y el acuerdo son los únicos caminos que van a permitir resolver los conflictos de carácter político. Y Europa no es ajena a ello. Europa necesita un proyecto de seguridad y autonomía real para garantizar un escenario de estabilidad y paz para todas las partes. Y hoy volvemos a hacer una apuesta por la diplomacia. Y estando aquí queremos mandar un abrazo al pueblo saharaui, al pueblo palestino, al pueblo kurdo y a tantos y tantos pueblos y a tantas personas que siguen luchando por la liberación de sus pueblos. Y para ser breve de verdad, hoy y como siempre nos seguiremos encontrando en el camino de la lucha en la defensa de la solidaridad, la paz y la soberanía de los pueblos. Eskerrik asko. A continuación, interviene Montse Prado, del Bloque Nacionalista Galego. Moi boa tarde xa e un saludo solidario internacionalista desde Galiza, desde o Bloque Nacionalista Galego. Moi buenas tardes e desde logo quero empezar diciendo que menuda capacidade de resistencia tenéis, que lleváis casi 2 horas aquí escuchándonos. Y quiero también dar las gracias a Podemos por invitar al BNG a esta conferencia de paz y darnos la oportunidad de compartir con vosotras cuál es nuestra visión y el análisis que hacemos pues, de esta situación a nivel internacional, porque la lucha por la paz, el antiimperialismo y la solidaridad internacionalista están en el ADN del Bloque Nacionalista Galego y, por lo tanto, allí donde se hable y se luche por la paz y contra el imperialismo, allí va a estar el BNG. Y es evidente que estamos viviendo momentos muy convulsos, de mucha incertidumbre a nivel general y especialmente pues, en el ámbito internacional. Y el imperialismo que lleva décadas permanentemente en guerra contra todo aquel que se opone a sus deseos, contra países, pero también contra movimientos sociales, movimientos políticos, contra grupos, organizaciones o incluso personas individuales que no se tienen plegado a sus deseos, a través de su poder militar, de sus 700 bases en más de 80 países alrededor del mundo y a través de la OTAN. Ese órgano que es el brazo armado de un proyecto político que es la Unión Europea, que el BNG, desde su inicio, denunciamos que no era una construcción, el BNG es europeísta, pero el BNG lo que no coincide es con una Unión Europea